¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Les doy la bienvenida en este domingo 10 de enero del 2021, en el que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta terminamos ya el tiempo litúrgico de Navidad y empezamos el tiempo ordinario. Pero es importante recordar que la Navidad termina como tiempo litúrgico, pero todos esos sentimientos hermosos que trajo la Navidad de fraternidad, de amor, de paz, de cordialidad, debemos de mantenerlo durante todo el tiempo, el resto del año y el resto de nuestra vida, porque a eso es a lo que estamos llamados como bautizados. Las lecturas de hoy, la primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 11. La segunda es la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9, y el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Hay un elemento en común que está presente en las tres lecturas, que es el agua. El agua ha sido un elemento importante a través de la historia de la salvación, a través del diluvio, a través de cómo Jesús camina sobre las aguas para mostrar su poder, cómo calma las tempestades. Pero el agua en sí tiene dos principales usos, por decirlo así, o funciones. Por una, el alimentarnos, o sea, el calmar la sed, en ayudarnos a la supervivencia. Y segunda, a limpiar y a purificar. Esas son las dos cosas. Y el profeta Isaías hoy empieza llamando a eso. Dice, todos ustedes los que tienen sed vengan por agua, y los que no tienen dinero vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Nos invita el profeta Isaías a acercarnos con esa sed que tenemos, no solamente de agua, esa sed de amor, esa sed de compasión, esa sed de paz. Solamente la encontramos en las manos del Señor Jesús. Y ese mensaje de amor, ese mensaje de paz que trae el Señor, esa palabra que siempre es benéfica para nosotros, dice Isaías, así como la lluvia cae y no regresa sin dar fruto, así es la palabra de Dios. Pero para eso tiene que tener la correspondencia de nosotros. Por eso dice... Busquen, fíjense, esto es importante, dice, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, nuestro Dios que es rico en perdón. Fíjense cómo dice que incluso dice que abandone y el criminal sus planes, o sea, por muy grande que sea tu pecado, mi hermano, estás a tiempo para regresar al Señor. El Señor es un Dios misericordioso. Y tú a través del bautismo fuiste hecho hijo de Dios. Nada más que ahorita vamos a meditar cómo el mundo y nosotros mismos a veces como padres de familia somos responsables de no acercar a nuestros hijos a esta fe en la que los acercamos a bautizar. En la segunda lectura, en la primera carta de San Juan, la hemos meditado durante la semana y hemos meditado cómo esta lectura está rica en el mensaje de amor de Dios, pero también está rica en el mensaje de que ese amor de Dios nos tiene que llevar a cumplir los mandamientos del Señor, que no son pesados porque son mandamientos precisamente centrados en el amor. Y nos dice San Juan que a través de ese cumplimiento de los mandamientos nosotros podemos vencer al mundo. Al mundo solamente se vence con amor y con la palabra de Dios. Pero también nos dice esto importante, dice Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. O sea, aquí nos está hablando el apóstol San Juan de esos tres testigos. El agua que es presente en el bautismo del Señor y en el bautismo nuestro, y la sangre, que estos dos elementos juntos se están presentes en la Eucaristía. La sangre implica el sacrificio, y el sacrificio de la misa es el sacrificio de Jesús en la cruz, nada más que un sacrificio incruento. En la cruz, cuando el soldado traspasa el costado de Cristo, dice el apóstol San Juan que es testigo de que vio salir sangre y agua de su costado. Es el nacimiento de nuestra fe, es el nacimiento de la iglesia. El agua que purifica la sangre que da la salvación. Ahora, aquí lo importante, mis hermanos, es reflexionar sobre la fiesta de hoy, el bautismo del Señor.
nosotros somos bautizados, pero ¿qué es lo que nos trae el bautismo? ¿Qué implica el bautismo en nuestra vida? El bautismo de San Juan, que hoy menciona que incluso Jesús acude a bautizarse sin ser necesario, porque el bautismo de San Juan era enfocado al pasado, o sea, reconocer nuestros pecados, era un bautismo de conversión, o sea, era reconocer los pecados del pasado, pero implicaba también un compromiso para cambiar de vida. Jesús no necesitaba eso, porque es el enviado de Dios. Pero sin embargo dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y nosotros nos acercamos al bautismo o acercamos a nuestros hijos al bautismo, no solamente para imitar a Jesús, sino por todo lo que el bautismo trae en nuestra vida. Nosotros a veces remitimos el bautismo de Jesús solamente al pasado. O sea, el bautismo creemos que es solamente para borrar el pecado original y ya traje a mi niño, ya lo bautizaron, ya le borraron el pecado y ya cumplimos. Pero no es así, mis hermanos. El bautismo que debe de marcar nuestra vida y ser diferentes. El bautismo debe de ser, como dice San Pablo, cuando todo el bautizado es revestido de Cristo. Y revestirse de Cristo es ser otro Cristo. Yo siempre en el bautismo les pongo el ejemplo, y creo que ya lo había mencionado con ustedes, de cuando el bebé está naciendo, está formándose en el vientre materno. Esas dos células de papá y mamá que se unieron se van revistiendo genéticamente mientras se va transformando el cuerpo en un feto y en un bebé. Y este revestimiento genético hace que se parezca a papá y a mamá o a un miembro de la familia. Bueno, ese revestimiento de Cristo en el bautismo tiene que hacer que nos parezcamos a Cristo. Pero lamentablemente esto no es en automático. Eso requiere la cooperación de nosotros, sobre todo cuando nos bautizamos de grandes, pues de nosotros directamente, pero cuando la mayoría somos bautizados de niños, pues debe de ser a través de los papás y padrinos, que es algo en lo que a veces nosotros fallamos. Yo me acuerdo cuando era niño que había un alimento que nos daban de que eran huevos pasados por agua. ¿Sí se acuerdan? ¿Y saben lo que es eso? Huevos pasados por agua. Ponían los huevos a hervir, pero los sacaban antes de que estuvieran duros. Y es un alimento que a mucha gente le gusta. Y eso es lo que pasa a veces en el bautismo de nosotros, que realmente en lugar de ser bautizados, solamente somos pasados por agua. O sea, no permitimos que esa transformación que debe de obrar en nosotros a través del bautismo y que requiere nuestra cooperación, porque es la libertad que Dios nos da de poder acoger su fe y de poder vivir de acuerdo a su fe. Eso no nos lo puede, no nos obliga el Señor, eso nos lo hace Él por amor y Él nos pone todo lo que sea necesario para vivirlo así. Pero a veces nosotros como papás, yo he escuchado papás que dicen, no, yo voy a bautizar, voy a dejar que mi hijo se bautice hasta que sea grande para que él lo decida. U otros dicen, pues sí, yo ya llevé a bautizar a mi niño porque pues era necesario, ¿verdad?, para cumplirlo. Pero ya mejor cuando él sea grande, que conozca la fe, cuando lo lleve ya al catecismo y nos desentendemos de educarle al Señor. Y hoy leí una frase que es impactante porque dice, si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. O sea, si fijan, esto es una realidad. Nosotros en la casa somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ese seguimiento de Cristo y lo tenemos que hacer a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Nosotros, cuando somos bautizados, yo les digo que es un momento tan importante porque aunque nosotros no lo veamos con estos ojos, así como el Espíritu Santo baja y se posa en Jesús el día de su bautismo, cuando nosotros somos bautizados, el Espíritu Santo no solamente se posa en nosotros, sino entra en nosotros, nos inhabita, o sea, entra en nuestro corazón y hace su morada en nosotros. Y las palabras que se escuchan en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, también la repite Dios en nuestro bautismo. Y te dice, tú eres mi Hijo amado, y en ti me complazco. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar nosotros de nuestro bautismo. Nosotros ni siquiera recordamos la fecha de nuestro bautismo. Yo porque, pues bueno, la fecha en que me bautizaron es una fecha muy especial porque es el 10 de mayo. Yo nací el 3 de enero y el 10 de mayo me bautizaron.
Pero mucha gente ni siquiera sabe cuál es la fecha del bautismo, porque es más importante celebrar su fecha de nacimiento, pero no es así. La fecha del bautismo es la fecha en que nacimos a la gracia, nacimos al verdadero nacimiento, que es cuando se abrieron las puertas del cielo para nosotros. Entonces, ese mismo espíritu que bajó el día del bautismo de Jesús es el mismo espíritu que aletaba sobre las aguas en el principio de los tiempos. Es el mismo espíritu que dio aliento de vida al barro del que fuimos formados y es el mismo espíritu con el que tú fuiste bautizado. Entonces, mi hermano, déjate transformar. No seas solamente un huevo pasado por agua. No seas como cuando metes, no es lo mismo cuando metes una bola de billar a una tina con agua, tú sacas la bola de billar y la bola está igual. El agua nomás la rodeó si acaso le limpió algo. Pero cuando metes una esponja a una agua, a una tina con agua, la esponja se impregna del agua. Eso es lo que debe de ser en nosotros. Cuando somos sumergidos en el bautismo participamos de la muerte de Cristo, pero cuando salimos ya de esa pila bautismal, también emergemos con Cristo resucitado. Entonces, mi hermano, haz efectiva el bautismo del que fuiste objeto. Ya no es pretexto si tus papás o tus padrinos no te educaron en la fe. Tú ya eres adulto, tú ya eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú ya has experimentado el amor de Dios en tu vida. Y si aún así vives en el pecado, entonces solamente fuiste un huevo pasado por agua y no fuiste un ser humano transformado por el amor de Dios. Déjate tocar por Dios. Ayer hablábamos del leproso que se acercó al Señor y que el Señor lo tocó y con su misericordia lo sanó. El bautismo del Señor te limpió y te purificó de la mancha del pecado original, pero también te habilitó para que vivieras una vida como Cristo, pasar por el mundo haciendo el bien. Cuídate mucho, te doy la bendición, esperando que esta Navidad que terminamos no termine en tu vida, que Jesús que nació en tu corazón siga creciendo en él, siga dando frutos abundantes de vida eterna y frutos de amor en tu familia y en tu comunidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo.